Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia en este comienzo del año, que no del curso. Desearos un feliz año. Yo creo que la primera vez que nos encontramos con alguien en el año nuevo todavía se puede, hombre, si ya es abril queda un poco raro, ¿no? Pero yo creo que hasta el 8 de enero se puede decir feliz año nuevo, ¿no? O sea, que desearos un feliz año, que esté con buenas noticias. Y bueno, comenzamos hoy esta primera desayuno informativo que vamos a tener para presentar la campaña de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, que se celebra el próximo día 17 de enero y que tiene este lema. El material se lo han distribuido ya a ustedes. Emigrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Para la presentación de esta campaña está con nosotros don Ciriaco Benavente, que él es obispo de Albacete y es el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, y está también el padre José Luis Pinilla, jesuita, director del secretariado de esta comisión aquí en la Conferencia Episcopal. Ellos nos van a hablar, nos van a presentar de los materiales. Después mostraremos un pequeño vídeo que se ha preparado con el lema y con contenido de esta campaña, y luego haremos un turno de preguntas en relación a este tema de la campaña, si os parece. Pues nada más, tiene la palabra don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Muchas gracias, José Chu. Digo que muchas gracias y un saludo muy cordial a todos ustedes, que yo creo que ya por lo menos algunos nos conocemos de otros años, ¿eh? Nos hemos encontrado por aquí. Y reitero pues el agradecimiento por la presencia. Dispensen esta voz de telefunken que se le pone a uno en este tiempo, a cuenta de la faringitis y de los resfriados y esas cosas, no es. Pero en fin, a pesar del trancazo que uno lleva encima, tenía que estar aquí y estoy con mucho gusto, ¿eh? Ya les han dicho que tenemos próximamente la jornada el próximo día 17 de las migraciones, que viene, diríamos, marcada y orientada siempre por el mensaje del Papa Francisco, o del Papa correspondiente, ¿no es? Yo creo que con motivo de las jornadas de migraciones los distintos papas pues han ido dejando ahí un arsenal, diríamos, de doctrina, de orientaciones, donde yo creo que está dicho casi todo lo que se puede decir sobre las migraciones, tocando unos temas, tocando otros. Pues este año el Papa Francisco nos invita a, diríamos, a tomar en serio el tema de las migraciones, que es un problema que no solamente no se soluciona, sino que parece que adquiere cada vez proporciones más llamativas. Incluso pues se nos presenta en algunos momentos con carácter de casi diríamos tragedia humanitaria o tragedia humana, tragedia humanitaria. Bien. El Papa quiere que este año se inserte pues esta jornada y esta campaña naturalmente en el contexto del año de la misericordia, que está siendo punto de referencia para toda la Iglesia, y que quiere el Papa que sea también punto de referencia ante esta situación, el fenómeno de las migraciones. Y quiere el Papa también que esta jornada se convierta, de aquí también pues el reclamar la ayuda suya, para que en nuestras comunidades, no solamente pues a nivel, diríamos, de conferencia episcopal o a nivel del Vaticano, sino en nuestras comunidades, en nuestras bases, se convierta en una oportunidad real para que la comunidad reflexione, tome conciencia, se sienta interpelada y se pregunte realmente por las causas de este fenómeno y por las consecuencias que está teniendo pues este fenómeno, ante el que no podemos permanecer indiferentes. Ya saben que otra de las palabras que el Papa utiliza mucho es diríamos, la indiferencia, la indiferencia y la globalización de la indiferencia. Ustedes saben muy bien la conmoción que se produjo en toda España hace pues unos meses cuando contemplamos aquellas imágenes del pequeño Ailán,
que se había escapado de las manos de su padre en una barquichuela que había volcado y que unas olas misericordias le llevaron pues hasta la orilla. Aquello produjo una conmoción, la llamada del Papa. De alguna manera toda la sociedad se puso en guardia y quiso hacerse respuesta pues ante este hecho. Ha pasado el tiempo, unos meses, y da la impresión de que aquel problema ya no existe, que se ha solucionado. Pero el problema sigue ahí, y sigue en las mismas proporciones o mayores que entonces. Sigue siendo un problema muy serio, ¿no es? Entonces todos tenemos que contribuir. En este sentido también el Papa pues hace una invitación cariñosa a los medios, como siempre hace las invitaciones el Papa, a que también contribuyan a que este problema no se duerma y la sociedad no continúe pues indiferente ante esta situación, ¿no es? Plantea en el mensaje el Papa también el problema de la identidad. Las personas que vienen son personas que tienen su cultura, que tienen su propia identidad, también identidad religiosa. Sabe el Papa muy bien que de la manera como se gestione la diversidad cultural puede ser fuente de, diríamos, de paz, de entendimiento, o puede generar conflictos. Puede generar conflictos. La identidad es muy importante. En las personas, cada uno somos diferentes y también cada pueblo pues es diferente, tiene su propia identidad en el que se alberga su cultura, sus valores, sus creencias. Cuando esto se reprime, se olvida o se acalla, de alguna manera la persona se siente herida en sus dimensiones más profundas. Entonces hay distintos modelos de aceptar estas diferencias en Europa, ¿no? Piensen ustedes en el modelo asimilacionista francés, el que viene aquí que se asimile, que se haga como nosotros, ¿no? El modelo liberal, multicultural inglés, por ejemplo, no es, bueno, pues que cada grupo se las arregle y bueno, tendrá que entenderse con otros grupos. Siempre ha abogado la Iglesia por un entendimiento, por diríamos, encuentro de culturas que se enriquezcan mutuamente, que se respete al otro en su identidad, pero sabemos que una cultura es tanto más auténtica y una identidad es más auténtica en la medida en que también se abre, diríamos, a lo universal por aquello que tenemos común, que es la naturaleza humana. Y en ese sentido, por una parte, pues respetar la identidad, por otra parte, pues también que el que viene pues se abra para respetar, acoger lo mejor de la cultura con la que se encuentra, y que la cultura que acoge también sea capaz de enriquecerse, respetando pues las peculiaridades y la identidad del otro y enriquecerse mutuamente. Por ahí abogamos. Para nosotros la palabra integración tiene un nombre muy especial, que es la palabra comunión. La comunión es, diríamos, un ejercicio de entendimiento que supone pues salir de sí a uno y a otro, y que supone pues acoger cordialmente. Y ya que he hablado de la palabra acogida, también el Papa insiste mucho, ha insistido desde el primer momento de su pontificado, el Papa Francisco, en la cultura de la acogida, ¿no es? La Iglesia tiene una palabra profética a la hora de sensibilizar a la acogida, que resuena con fuerza en las distintas obras de las que se hacen cargo completamente las comunidades cristianas. ¿Qué respuesta quiere el Papa que sea la de la Iglesia? Pues la respuesta del Evangelio, que es la misericordia. Porque la misericordia lleva a la solidaridad con el prójimo, a cultivar el encuentro, la cultura del encuentro, la acogida. Nos interpela a todos para que cada uno esté dispuesto no solo a dar, sino también a recibir de los demás. Y tiende a construir, diríamos, comunión y unidad. Comunión y unidad. Después el Papa toca otros temas. La complejidad de la emigración es un fenómeno muy complejo y es muy difícil separar los elementos políticos, legislativos, humanitarios o de seguridad. El Papa nos invita a contemplarlo en su conjunto y sobre todo nos invita a pensar en las personas, diríamos, y en la dignidad de cada persona, más allá de cualquier otra consideración.
y a la defensa de los derechos de cada persona. Y luego, por fin, el Papa toca otro tema, ya lo tocó con mucha insistencia el Papa San Juan Pablo II, lo ha repetido también el Papa Francisco, que es, a la vez que se afirma el derecho a emigrar, pues afirmar el derecho también a no emigrar. Es decir, el derecho de las personas a permanecer en su propia tierra. Eso supone pues que habría que dotarles o tendrían que disponer de aquellos elementos necesarios e imprescindibles para vivir una vida humana digna. En ese sentido, pues es una llamada también a la colaboración, a la cooperación internacional, a la ayuda al desarrollo de esos países. No se limita pues solo a las respuestas, no de limitarse solo a las guerras contra los traficantes o a los refugiados o a la restricción de las normas de inmigración, sino que hay que tener en cuenta que quienes disfrutan de prosperidad deberían poner a disposición de los pobres y necesitados, entendidos tanto individualmente como nacionalmente, los medios para satisfacer sus necesidades. Y como les decía también en ese mensaje, pues el Papa les recuerda la responsabilidad de los medios y la invitación a que contribuyan a desenmascarar los falsos prejuicios sobre la migración, mostrándola de la manera más auténtica posible. A veces en España hemos estado recibiendo en algún año hasta 600.000 emigrantes al año. Ahora entran 700.000, casi 1 millón o 1 millón en Europa, y nos parece que es una avalancha. Pues probablemente puede recibir esos y todavía muchos más sin que se nos venga abajo pues el talache. Puede recibir muchos más. Por eso digo que es importante que la sociedad reciba mensajes positivos, estimulantes, y es importante que se presenten las migraciones no como un peligro, sino como una oportunidad de encuentro de los pueblos, y una oportunidad para que entre todos podamos construir, diríamos, esa fraternidad universal y esa gran familia humana, que es en definitiva el proyecto de Dios. Y con esto me parece que ya he hablado demasiado, casi, pues prefiero pues que pasar la palabra a mi compañero, ¿no? Muchas gracias, don Ciriaco. Tiene la palabra ahora don José Luis Pinilla, padre José Luis Pinilla, jesuita, que es el director del secretariado de la Comisión de Migraciones aquí en la Conferencia Episcopal. Bien, pues muchas gracias también a todos ustedes por su presencia y por ser difusores objetivos de esta campaña que iniciamos con esta rueda de prensa. Mi primera intervención en este momento va a ser fundamentalmente ofrecerles, diríamos, un poco los medios y los subrayados de alguna manera con los cuales estamos iniciando este año la campaña, que ya les digo desde el primer momento que no consiste solamente en la celebración de una jornada, sino que esta jornada es como el pistoletazo de salida para que a lo largo de todo el año, bajo las claves del lema del Papa, se pueda continuar por parte de la Iglesia en colaboración con otras muchas instituciones sociales, eclesiales, culturales, la defensa de los derechos de los inmigrantes, la posibilidad de integración y el reconocimiento de todo lo que aportan a las sociedades. Este es el primer subrayado que quiero hacer antes de detenerme en los materiales concretos. Es muy importante, así lo hemos querido transmitir con los medios que ofrecemos, ofrecer la doble mirada de la inmigración, muy bien subrayada en el último documento, a mí me parece que todavía poco conocido, de la Iglesia Servidora de los Pobres, donde, hablando de los inmigrantes, por un lado, empieza reconociendo la riqueza que la migración aporta a las sociedades de destino, a las sociedades de llegada. Y es verdad que al lado de esa mirada de enriquecimiento que nos proporciona, está también la mirada de exclusión que a veces
se percibe en la realidad de los emigrantes más excluidos, en este caso los emigrantes irregulares, los emigrantes sin papeles o aquellos inmigrantes que huyen por cuestiones de violencia o de guerra, como son los refugiados. Los materiales con los cuales empezamos nuestra campaña quieren tener el paraguas del lema del Papa, y este año hemos huido de un diseño de cartel, diríamos un poco confeccionado por gráficos o por creativos de alguna manera original, sino simplemente hemos querido mostrar cuál es la realidad que estamos percibiendo en la sociedad de las realidades migratorias, con las fotos no inventadas sino reales, que traducen ya en sí mismas la importancia de este tema. Hemos partido en concreto teníamos la duda de si optar por el cartel que tienen como objeto de nuestra campaña, o optar por el otro que tienen también en la revista en la parte final, que es esa fotografía de la agencia Reuters, donde se expresa también la crudeza y la ternura, yo diría, de la realidad migratoria. ¿Por qué nos decidimos por el cartel que tienen detrás de mí o en la portada de la revista? Por dos razones fundamentales. Primero, porque es una imagen real de la migración que dimensiona las dos miradas de la migración. Por un lado, la exclusión, la madre que protege al niño, la madre con mirada de tristeza, y por otro lado, la realidad de la acogida espontánea, En este caso en concreto, esta foto está tomada, probablemente los que conozcan estos temas sabrán que es una imagen tomada también de la gente de un refugiado en las carreteras de Berlín, me parece. Pero bueno, es lo mismo el lugar. Lo importante, perdón, me he confundido, es de una refugiada, llevando a su niño, y le saluda un voluntario alemán en Berlín. Cuando ve que marcha el coche, inmediatamente hace el saludo del corazón como testimonio de la respuesta generosa que los buenos valores europeos están dando a la realidad de la inmigración. Por eso se cogió esa imagen y se quiso complementar con la otra de la soledad y la ternura del emigrante que camina por las carreteras. Hemos seguido el mismo itinerario que el año pasado, de no limitarnos simplemente a dar materiales litúrgicos, que también los tienen, o materiales de apoyo a la realidad pastoral, sino materiales de análisis, de diseño y de opinión. De análisis, de diseño, de opinión y de ofertas pastorales. Los tienen ustedes en la revista, no me voy a detener ahora a hacerlos, pero ahí tienen el análisis de la realidad migratoria, tienen entrevista a refugiados, tienen artículos de opinión sobre temas que dan que pensar, y por supuesto se abre con la presentación que hacen los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones de España y el mensaje del Papa. Es muy importante, y quiero hacer alusión a ello también en la síntesis que esta revista quiere expresar, la parte final de la revista, en la cual verán ustedes los materiales que la Red Común Intereclesial, formada por Cáritas, Confer, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones, se ha dado a sí misma para fortalecer la voz común de la Iglesia ante este fenómeno. Tienen ustedes, a partir de la página 36, el marco común del que se ha dotado la Iglesia española ante esta realidad, que ese marco común y esa unión de voces se ha traducido después en otra serie de actividades, de acercamiento a la frontera sur, de reuniones con las diócesis, tanto de este lado de la orilla como del otro lado, etc. Es un itinerario, es un dedo índice al que queremos seguir uniéndonos todas las instituciones eclesiales, y que aportan la rica diversidad de las organizaciones eclesiales en el ámbito de trabajo con las migraciones, cada una desde su ámbito, pero con una voz común. Esa parte final, que después la tienen ustedes también subrayadas en la postal que se les ha entregado, donde
se incorporan también precisamente los logos de las distintas instituciones. Al lado de la revista, como principal materia sintética de la campaña, están los subsidios litúrgicos, y este año también, como novedad, para no dejar solamente materiales, diríamos un poco de soporte de papel, la campaña, este año nos unimos a una exposición itinerante que ya lleva funcionando hace tiempo, que es la exposición Somos Migrantes, que, impulsada por la organización Entre Culturas de la Compañía de Jesús, incorpora ahora también nuestra colaboración con las aportaciones que podemos hacer, no solo de materiales gráficos, por ejemplo, los materiales que hemos adquirido a las agencias para difundir la realidad de las migraciones en Europa, en concreto, sino que incorpora también la posibilidad de que la Comisión Episcopal de Migraciones, allá donde se presente la exposición, puede estar activamente presente, sensibilizando, concienciando sobre esa realidad. De tal manera que cuando acudimos a la presentación de esta exposición, que está recorriendo todos los lugares de España, modestamente nosotros decimos que son iconos que nos interpelan, es decir, no solo conviene rezar ante imágenes clásicas religiosas, sino que conviene también dejarse interpelar por iconos de la vida ordinaria, como son las fotografías reales ante las cuales estamos. Está muy bien adorar y besar a un niño Jesús de porcelana en Belén, está muy bien, pero también hay que acercarse gráficamente a otras realidades que nos ayudan a ver la presencia de Dios en los que más sufren. Y por último, entre los materiales también de la campaña, hemos enviado a todas las diócesis, y están trabajando también en ello. Por cierto, he de agradecer a la editorial Edice la gran calidad que ha puesto en los materiales que ha ofrecido, pero quiero referirme también a las sugerencias que hemos enviado a todas las diócesis para que se destaque en la jornada varias cosas. Que no quede la jornada ceñida solamente a un día, sino que sea un eje conductor a lo largo de todo el año, que no se conciba solamente como una iniciativa de sensibilización o de expresión litúrgica, sino que se celebren otro montón de cosas, de acogida, de sugerencias de acompañamiento, de formación de voluntariado, de unión a otras instituciones que trabajan con emigrantes. Es decir, hay un elenco de sugerencias que van a recibir también, editado por Edice, a propósito del Año de la Misericordia, que nosotros hacemos a propósito del Fui extranjero y me acogisteis. Muchas iniciativas, ya les digo que no voy a pormenorizar porque son muy variadas, y por otro lado lo que hacemos es simplemente seguir las indicaciones del Papa en este año, que quiere destacar sobre todo esta obra de misericordia. Al mismo tiempo, en esta clave sí me gustaría destacar algo muy importante para nosotros, muy vital y muy cercano en los últimos años, y ha sido uno de los efectos de la realidad de la inmigración irregular, que es el fenómeno y la realidad de los menores en riesgo o de las mujeres de la calle, que son dos fenómenos que a veces se unen también al fenómeno de la migración irregular, y a propósito del cual se crearon dos secciones nuevas en nuestra comisión y que están descritas también en la revista que tiene en sus manos, y que esperamos también de manera común con las otras entidades eclesiales, Confer, Justicia y Paz, Cáritas y la Comisión Episcopal de Migraciones, tener una estrategia, un marco común, unas acciones compartidas, etc. Solamente terminar pues diciéndoles que también, lógicamente, la campaña, pues gracias a todos ustedes, a los encargados de los medios o profesionales de los medios de comunicación, va a tener su difusión en Televisión Española, en TV13, que por cierto ha hecho un reportaje sobre migraciones muy interesante, es el Reto Europa, me parece que se llama, en el mismo sitio, Lesbos. Televisión Española, TV13, en distintas radios que nos han pedido intervenciones, y por supuesto todos los medios que nos han pedido también hacernos presentes de manera en entrevistas, en artículos, en soportes periodísticos para la difusión de esta campaña. Y hasta aquí mi intervención, que termina con un breve spot de las migraciones,
Este año hemos huido de otros formatos. El primer año un formato muy largo, porque queríamos aprovechar el vídeo para describir la acción de las migraciones en su conjunto, de la Iglesia en las migraciones en su conjunto. Duraba 10 minutos el vídeo de hace 2 años. El año pasado nos centramos en estos 2 últimos años, hicimos 2 vídeos más cortos, más reducidos, de 2 minutos y medio, 3 minutos, sobre el lema, y este año nos queremos acercar más a las redes sociales más instantáneas, más cortas, más breves, ¿no? Por lo tanto, el spot que van a ver ahora no dura más de 1 minuto, y nuestro deseo, contando con la ayuda y la benevolencia de todos ustedes, es que se puede distribuir en todas las redes precisas. Todo este material lo tienen ustedes colgados en la página de la Conferencia Episcopal, en el apartado de la Comisión de Migraciones, que, como saben, tiene un nuevo formato. Pasamos, si les parece, a la emisión del vídeo. Miles de inmigrantes siguen buscando una mejor vida en países de la Unión Europea. Es la peor crisis de refugiados que vive Europa. Vuelven a circular en la estación de Keleti, en Budapest. Es la desesperada cuenta atrás para miles de refugiados. In prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Bien, habrán ustedes observado, con esto termino, perdón por no haberlo hecho antes, que al lema papal que se incluye en todos los mensajes de todas las iglesias del mundo, la Iglesia española ha considerado conveniente también incorporar las palabras hospitalidad y dignidad, que son precisamente 2 palabras fundamentales de la campaña Migrantes con Derechos. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Abrimos un turno de preguntas sobre el tema de la campaña y estamos a su disposición don Ciriaco, obispo de Albacete, y don José Luis Pinilla, el padre Pinilla. Vamos a contestar los 2, si le parece, don Ciriaco. Vamos a ver, el tema de la acogida, como usted sabe, es un encargo del gobierno español a 3 asociaciones, fundamentalmente. La acogida, que son, como saben, ACEN, CEAR y Cruz Roja. Son 3 organizaciones de reconocido prestigio que con sus instrumentos pues procurarán la mejor acogida, para la cual el Estado les ha dotado de los presupuestos ordinarios. En el tema de la acogida, el Gobierno no ha encargado a Cáritas ni a la Iglesia este tema. Pero eso no significa que vamos a excluirnos. Nos hemos ofrecido a las 3 instituciones con los recursos que la Iglesia tiene para que, si precisan de nosotros, pues podamos responder en la medida de nuestras posibilidades. Pero la regulación de la acogida no depende de nosotros, sino que depende del Estado, porque incluye visados humanitarios, incluye transporte, incluye que los refugiados quieran venir a España y no ir a Alemania, como se ha dado. En concreto, ahora mismo solamente han llegado 20 personas, 18 en un primer momento y otras 8 o 10 en un segundo momento, de las 17.000 que están previstas. Es verdad que la Comisión Europea todavía no ha dotado de recursos suficientes para esto, y eso es lo que le puedo decir. Sí hay, y con esto termino, sí hay, ciertamente tenemos constancia de voluntarios, entre ellos también de organizaciones católicas, que acogen en las estaciones de autobús y en las estaciones de los trenes
A los emigrantes que van de paso les ofrecen alojamiento de 1 o 2 días porque los deseos de los refugiados es permanecer el menor tiempo posible en España, que consideran fundamentalmente un país de tránsito. Pero sí hay muchos voluntarios organizados espontáneamente para aquellos que vienen por sus propios medios, no regularizados por el gobierno. Sí, yo quería completar esto, porque es verdad que aunque no estamos encargados directamente de la acogida de refugiados, son esas 3 organizaciones. Sin embargo, la Iglesia está haciendo una tarea muy importante de acogida de refugiados y de otras personas que no tienen el estatuto de refugiados, pero que a veces, diríamos, están en una situación incluso peor, incluso peor. A mí me chirriaba un poco por dentro, también a nivel de Iglesia, no solamente pues a nivel civil, ¿no? Es que inmediatamente casi todos los ayuntamientos, ciudades, se declararan, diríamos, lugares de acogida, incluso con carteles de bienvenida a los refugiados, pero sin darse cuenta de que tienen a veces en las afueras de las ciudades asentamientos con personas de las que a veces no se preocupan, no se preocupan. Y les aseguro que intentamos como Iglesia estar muy cercanos a esas personas. A veces hay personas nuestras, voluntarios nuestros, o personas contratadas que visitan cada día los asentamientos, que les atienden, que les ayudan. Y tenemos muchos pisos abiertos. No hay congregación, por muy pequeñita que sea, en cada ciudad. Estoy pensando pues las hijas de la caridad en mi diócesis, los padres pavonianos, que son 3 padres que hay allá, ¿no?, trabajando, que tienen pues pisos abiertos en los que tienen acogidos inmigrantes, a veces regulares y a veces sin regularizar, ilegales, digo ilegales, sin regularizar. Digo que esas personas están ahí y esa tarea la estamos haciendo. Y estamos además abiertos, yo creo que la respuesta de la Iglesia fue muy generosa, aquí somos testigos de las llamadas que nos pidieron enseguida a la conferencia episcopal por parte de instituciones, congregaciones, pensando que iba a venir una avalancha de refugiados, y resulta que después se han quedado pues en eso, en 20 o 20 y tantos, ¿no? Yo creo que ha sido una respuesta generosa y además una respuesta muy rápida, la que se dio por parte de la Iglesia. Yo en ese sentido me siento gozoso. Lo que a veces no me siento tan gozoso es que estemos dispuestos a dar una respuesta ante una realidad concreta, porque hemos visto unas imágenes que nos duelen y que a veces, diríamos, pues estemos pasivos ante esta situación de otras personas que están en situaciones parecidas. A veces hay inmigrantes que dicen, bueno, aquí todo es refugiados, y nosotros que hemos tenido que pasar, yo he tenido que pasar, me decía uno, 17 países. He tardado 3 años en llegar a las costas de España y luego esperar otro año allá hasta poder pasar. Y nosotros no merecemos ningún tipo de reconocimiento. ¿Quién se preocupa de nosotros, no? Nosotros no queremos hacer distinción en ese sentido y nos alegra mucho, por supuesto, el que el refugiado tenga su estatuto de refugiado y que se le reconozca ese derecho. Pero no queremos tampoco, diríamos, dejar al margen a toda esa serie de personas que no han llegado como refugiados reconocidos, pero que son personas que vienen huyendo también a veces del hambre, de la violencia, de la guerra, aunque no tengan estatuto. Y por completar la información, y pasamos a otro momento, hay campañas y organizaciones que están dando visibilidad a los emigrantes y refugiados invisibles que están ya en nuestras costas. En algunos informes se habla de 200 migrantes que llegan a Málaga, o refugiados, o que vienen del norte de África, etcétera. Bueno, hay una invisibilidad de la realidad de refugiados y migrantes que a nosotros nos toca detectar y atender. Y luego el otro aspecto es muy importante, la acogida, con ser muy importante, techo, comida, pan y búsqueda de trabajo, eso es acogida, necesita de la complementariedad del trabajo posterior en la integración y en evitar fracturas en la cohesión social. Y ahí la capilaridad de la Iglesia, aunque no se le haya encargado, estará presente para favorecer esa integración y cohesión social, con todas las instituciones que ya tiene y con las cuales siguen trabajando. Gracias.
Buenos días, soy Adela Molina de la cadena SER. Quería pedirles su valoración, en concreto saber si creen que los gobiernos europeos y el español, aunque esté en funciones, han estado a la altura de un problema tan grave como la crisis de refugiados, teniendo en cuenta que se han reubicado a menos de 300 refugiados de más de 1 millón y que a España han llegado 12 según los últimos datos oficiales. Y sobre otro asunto que no tiene que ver con los refugiados, se habla del inminente relevo del arzobispo de Granada para marcharse a Roma. No sé si nos podría confirmar, Josécho, si esto es así, si tiene algún tipo de información. Gracias. De esto último no toca por un lado y seguramente habrá otros nombramientos antes, o sea que digo, yo no estaría muy urgido por esto. Lo que dice usted de la valoración, la Iglesia ya la ha hecho varias veces, ¿no? Respecto a la acogida. Como usted sabe, el presidente de Cáritas, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y un servidor fuimos recibidos por la vicepresidenta del Gobierno, por doña Soraya Sáez de Santa María, donde ofrecimos, porque ella nos invitó, toda la colaboración de la Iglesia en este aspecto. Pero sí hemos de reconocer que la respuesta tanto de las administraciones públicas europeas como de la española no ha sido la adecuada, evidentemente. Creemos que en comparación con otros países, no digo europeos, digo de países de renta per cápita muchísimo menor que la española, estoy hablando de los del entorno de Irak y de Siria, como Líbano, Jordania, etcétera, cuando la renta per cápita es muchísimo menor que la española, aun estando en crisis, soportan una realidad de atención a los refugiados pues sensiblemente mayor, ¿no? Es decir, si los 4 millones, me parece aproximadamente, refugiados de Irak están siendo sostenidos por países muchísimo más pobres que los nuestros, pues bueno, es verdad que también el emigrante va donde quiere y quiere ir al centro de Europa, pero antes llegaba a España y la foto de Ailán significó una llamada fuerte al corazón de la Europa rica, que también necesita la mano de obra de los emigrantes y por lo tanto es relativamente más fácil la acogida. No digo que se haga solo por razones económicas, porque en este sentido creo que la respuesta alemana ha sido suficientemente digna, pero también hay que tener en cuenta que en comparación con otras acogidas que se han hecho en otras realidades, Suecia, Alemania, etcétera, está siendo muy digna y creemos que la española podía haber sido más generosa. Sí, yo completarlo diciendo que yo creo que ha habido ahí un proceso de conversión, también en muchos países europeos, que en un principio, diríamos, eran muy reacios a aceptar inmigrantes. Nuestro país también, incluso pues aquella cantidad que se le asignaba, 5.000, ¿no? Después el ejemplo de Angela Merkel, de Alemania, ¿no? Yo creo que ha sido estimulante y yo creo que ha ayudado a la conversión de otros países que empezaron a ser más generosos. Yo creo que estimulado por el ejemplo de Alemania, ¿no? Ciertamente, pues Alemania ha sido un ejemplar, pero yo creo que hay otros países que tienen todavía muchos pasos que dar en ese sentido. Cambio de tercio, si no les importa, o meter una pregunta. Es sobre la polémica que se ha suscitado en relación a la cabalgata de este año de los Reyes Magos y la campaña de recogida de firmas que está haciendo Change.org para encargarles a la Conferencia Episcopal que se encarguen de organizar las futuras cabalgatas para que no ocurra esto. ¿Qué opinan ustedes de las dos cosas? Bueno, de la Conferencia Episcopal no está para organizar cabalgatas. Creo que tiene otras misiones y otras funciones y yo creo que las tienen recogidas. En torno al tema de la cabalgata, de la presencia de personajes de color, como parece adecuado, yo creo que don José Luis Pinilla les puede explicar, pero la Conferencia Episcopal yo creo que no va a organizar cabalgatas. Sí, sí. Bueno, decirles que evidentemente la Conferencia Episcopal no va a organizar. Si es verdad que mucha gente de Iglesia, muchísima, está participando en las representaciones y cabalgatas, mucha gente. Es verdad que lo ideal sería que fuera una persona de color, pero siempre decimos de manera, si me permite el tono, de manera humorística, que no está de más que alguna persona de raza blanca
se pinte de negro para saber qué significa ir con una piel negra en nuestro contexto social. Los obispos lo han dicho muchas veces. En el mensaje del año pasado, yo lo recuerdo, se lo he oído muchas veces a don Ciriaco y luego han formulado el mensaje, cuando invitan a las comunidades cristianas y a la sociedad española en su conjunto a la acogida de los emigrantes, recalcan la importancia de ponerse en la situación de ellos. Eso es fundamental. Es una respuesta fundamentalmente cristiana y es una respuesta muy digna, que por lo tanto en el tema de las cabalgatas, evidentemente, que vaya alguien de negro, de blanco, que sea mujer, que sea negro, ahí no entramos. Quiero decir, es una representación. Pero el tema de que se pinte de color, ya digo, no está de más que una persona blanca por un día seamos negros. Pero yo voy un poco más a lo que se explica, a quien dice que va más un carnaval y una representación de los Reyes Magos. Sí, lo que pasa es que es un tema que yo creo que excede un poco el tema de esta rueda de prensa. O sea, la campaña de migraciones seguro que también en tu medio tiene buena acogida y buena repercusión y estaremos encantados de que así sea. Lo que pasa es que el tema de la cabalgata de Reyes no nos toca. ¿Alguna otra pregunta? No está relacionado con esto, es conocer la opinión del señor Benavente acerca de las declaraciones del arzobispo de Toledo que ligó la violencia machista con las mujeres que piden el divorcio. Me gustaría saber qué piensa él de estas declaraciones. Lo que pasa es que de verdad que son temas que no... O sea, sí, no, yo estoy... O sea, le puedes pedir opinión de cualquier tema, pero me parece que nos vamos del tema y desenfocamos la realidad. Sí. Yo, cuando asistí alguna vez, los presidentes de las comunidades autónomas dicen, eso no toca, le dicen a los periodistas, eso luego obedecen. Pero en fin, digo que sí, no es... Pero en fin, es... El tema, yo es que no, en concreto no sé en concreto a lo que se refiere del arzobispo de Toledo. Yo sé lo que piensa él, ¿entiendes? Y yo creo que piensa más o menos como los demás. Yo creo que es profundamente respetuoso de la dignidad de la mujer, diríamos de la igualdad, diríamos de dignidad entre el hombre y la mujer. No sé si ha tenido pues alguna expresión. A veces todos tenemos una mala noche o una mala frase o una expresión no oportuna, pero no sé en concreto pues a lo que se refiere, no es. No tengo que ver, ni sé tampoco habría que ver toda la expresión y todo en el contexto en que se dice o a qué se refiere, ¿entiende? Es que no es porque no quiera responder o porque quiera escaparme, es que no conozco el tema, ¿sabe? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Hoy han comenzado las clases y en el Colegio Arenales de Carabanchel, que fue vetado por el Ayuntamiento de Madrid a la cabalgata de Reyes, han aparecido pintadas de educar con la igualdad o no somos diferentes, nos educáis para serlo. Me gustaría que me diesen una valoración de este suceso. No hay valoración. Primero no conocemos el asunto como para decir nada y luego no nos corresponde a la Conferencia Episcopal presentando la campaña de migraciones. Le agradezco la pregunta. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues muchas gracias por su presencia aquí. Siempre decimos que las campañas se organizan aquí, pero ahora están en sus manos. Entonces, la campaña de migración de este año, pues ya la tienen ustedes y creo que pueden hacer un buen papel. Si les parece o si alguno desea, podemos hacer alguna foto del presidente de la comisión o si alguno quería en torno al cartel. Me parece que ha pedido aquí Jesús. Y si alguno quiere alguna entrevista puntual en torno a esta campaña, pues nos lo comentáis y lo sacamos adelante. Pues lo dicho, muchas gracias.